Bueno, pues vamos a comentar algunas cosas de cara a la práctica, en la línea de lo que venimos comentando en las últimas sesiones, ¿no? Tener en cuenta simplemente que la práctica, ¿no? El sasen es una práctica eh, espiritual en el sentido de que compete a la consciencia, ¿no? Es decir, que es un ejercicio de consciencia, de presencia. Por lo tanto, se trata de estar consciente, de estar presente y de volver una y otra vez a esa consciencia cada vez que en estas fluctuaciones, ¿no? que tenemos, pues se pierde, por así decir, ¿no? la presencia. No exactamente que perdamos la consciencia, porque a veces hay un flujo de consciencia hacia inconsciencia, pero también ahí estamos con nuestro... somos, por así decir, ¿no? Sino que perdemos la distancia o la diferenciación, el desapego, el desasimiento respecto a los procesos mentales, digamos, a la ideación, ¿no? A la, no sé, ¿no? Por ahí sentadas, por ejemplo, por ponerme yo de ejemplo, en la primera sentada tenía ensoñaciones, ¿no? Y entonces hay momentos en que te despiertas de esas ensoñaciones, es decir, que en eso, ahí está el proceso mental tomando la delantera y la conciencia en ese momento está, digamos, supeditada o confundida, ¿no? Enredada en el proceso mental, en ese caso del sueño, que sería uno de los procesos mentales, ¿no? En otros momentos, pues son ideas, ocurrencias que uno tiene, imágenes, emociones, etcétera, ¿no? Que ya sabemos. Todo eso es proceso mental, procesos mentales. Y se trata de que nos encontremos con nosotros mismos en el sentido de hacer presente nuestra consciencia o la consciencia eh, en esa posibilidad de diferenciarse, ¿no? de estas cuestiones. Ese es el ejercicio, por llamarlo así, la práctica meditativa, ¿no? Bueno, ya hemos visto también que, voy a insistir en ello, en que estamos parangonándolo, estableciendo una analogía con las indicaciones de Patanjali respecto a la práctica del yoga. El yoga como cuyo objetivo es la detención de los procesos mentales, ¿no? Es decir, es un camino meditativo, un camino contemplativo, cuya finalidad consiste en la detención de los procesos mentales para que, de alguna manera, esa luz originaria o esa conciencia originaria se reconozca a sí misma, ¿no? Atman, etc. Bueno. Tener en cuenta también, o tengamos en cuenta que Patanjali también hace uso de consideraciones del budismo de entonces, es decir, que ahí también, aunque no siempre coincide el criterio ortodoxo o incluso heterodoxo, ¿no? del el budista con el criterio Samkhya o el criterio del yoga que tiene básicamente que ver con el Samkhya, ¿no? con la filosofía del Samkhya. Bueno, a mi entender nos es sumamente útil porque prácticamente son las vivencias y las experiencias en las que estamos, ¿no? Y de las que nos conviene tomar nota, ¿no? Para la práctica, ¿no? Entonces, si nos vamos al aforismo 13, después de los que hemos visto en la pasada sesión, ¿no?
bueno, no voy a meterme otra vez con ellos para no perder tiempo, pero bueno, por recordaros, ¿no? Dice que el anterior que habíamos visto, la detención de los procesos mentales se produce mediante la práctica y el desapego. Ese era el aforismo 12, que es el anterior al que vamos a comentar hoy. La detención se produce mediante la práctica y el desapego. Bueno, digamos que claro, si uno está apegado a sus ideas, sus pensamientos, sus imágenes, sus proyecciones y demás, pues el proceso mental pues no solamente no se detiene, sino que todavía se alimenta y se retroalimenta más. Bueno, entonces el aforismo 1.13 dice, en este caso, la práctica es el esfuerzo para la consecución de la estabilidad. La práctica es el esfuerzo para la consecución de la estabilidad. Se entiende que es la estabilidad mental. Entonces, comenta Óscar Pujol, ¿no? a este aforismo que él mismo traduce, ¿no? del sánscrito, comenta que la estabilidad mental es un concepto que ya aparece en la literatura budista, en Pali, ¿no? Y que los comentaristas la definen, la estabilidad mental, como el flujo tranquilo de una mente en la que predomina el guna sattva. El guna sattva. ¿Qué es el guna sattva? En la tradición del yoga y del Sankhya en general, ¿no? en la práctica totalidad de las filosofías de la India, ¿no? está muy asumido que incluso en la Bhagavad Gita, ¿no? hay un capítulo entero, ¿no? donde hay constantes alusiones, ¿no? a 3 principios que están presentes en la naturaleza y en los alimentos, en las actitudes, es decir, son como 3 modos en los que se presenta la prakriti, ¿no? la naturaleza primordial o primigenia. Uno es sattva, que es el principio luminoso, el principio del equilibrio, la armonía, lo luminoso, ¿no? En el alimento, el sattva, pues son los alimentos, digamos, nutritivos, limpios, higiénicos, por así decir, ¿no? Y el principio rayas o rajas, ¿no? literalmente escrito, sería el principio que tiene que ver con eh, eh, con la actividad, ¿no? con el ímpetu, el deseo impetuoso, podemos decir así. ¿no? Y tamas, que sería el tercer principio, sería el que tiene que ver con la inercia, con digamos, la molicie, ¿no? el caos también, el desorden, etcétera, ¿no? Es decir, hay personas en las que predomina el carácter sátvico, que son personas pues, reflexivas, prudentes, sabias, ¿no? clarividentes, vamos a decir, ecuánimes, etc. Hay personas en las que predomina el carácter rayásico, que son personas como muy espíricas, ¿no? muy activas, muy ambiciosas, ¿no? como muy involucradas en todo, muy activas, ¿no? muy voluntariosas y demás. Y las personas tamásicas son más bien personas que son bueno, pues más bien pasivas, ¿no? O un poco indolentes o perezosas, o bueno, que les cuesta hacer todo, en fin, ¿no? Etcétera. Bueno, todo eso, digamos que es muy sintetizado porque el tema, solamente para hablar de esas 3 cuestiones, pues habría que, vamos a echar mano seguramente a enciclopedias, ¿no? Porque
es toda una tradición muy interesante. Ya digo que en la Bhagavad Gita hay un capítulo entero, ¿no?, que se dedica a eso. Ya os mandaré alguna pantalla, ¿no?, al grupo, ¿no?, de WhatsApp y tal, ¿no?, para que veáis un poquitín cómo se describe en la Bhagavad Gita y tal, ¿no? Bueno, entonces, los comentaristas, dice Pujol, se definen la estabilidad mental como el flujo tranquilo de una mente en la que predomina el guna sattva. Es decir, que cuando uno está agitado, inquieto, preocupado, etc., ahí lo que está predominando no es sattva, está predominando el rayas, ese otro principio, ¿vale? Y si uno está ahí espeso, que no tal, que está empanado, que no se entera de nada, ¿no?, que no acierta con tal, o que está depresivo o desanimado o lo que sea, pues ahí estaría predominando el guna tamas, lo tamásico, digamos, el principio oscuro, ¿no?, por así decirlo. Bueno, otra imagen que aparece en la Bhagavad Gita, dice Pujol, es la llama que quema sin moverse ni oscilar, derecha, inamovible en un lugar sin viento, ¿no? Como una imagen de lo que podemos entender como estabilidad mental, ¿no? Entonces, el esfuerzo, o sea, la práctica, que es un esfuerzo que busca esa estabilidad mental, el esfuerzo implica energía, entusiasmo y un deseo de conseguir el objetivo, ¿no? Es decir, que practicamos o se practica, ¿no?, como un esfuerzo por mantener un rumbo para, digamos, caminar hacia ese objetivo, ¿no? Dice también que ese esfuerzo se basa en algo repetitivo, con la intención de fijar la mente una y otra vez en el lugar elegido. Es decir, ya sabéis que la práctica, el samadhi, se divide en tres etapas. La primera etapa de la práctica, que también la podemos entender así en el sasen, es la etapa concentrativa, es decir, el manejar la concentración, el estar, es dharana. Si sostenemos la concentración durante un rato, en la inspiración y la expiración, y no nos vamos de ahí, o volvemos de cada cosa que tal, esto va a llevar a un estado mental meditativo, ¿no?, que es propiamente la meditación, el dhyana. Y si eso se sostiene de manera constante y hay un ahondamiento, una profundidad, eso lleva a un estado todavía más hondo, que es el samadhi propiamente dicho, ¿no?, que es el estado contemplativo, por así decirlo, ¿no?, el estado vacío, ¿no? Bueno, entonces, ese ejercicio repetitivo, este esfuerzo es asimismo una continua disposición mental a redirigir la mente hacia el interior, en contra de su tendencia hacia la extraversión. Es decir, la mente tiende a extravertirse, ¿no?, digamos, a pensar, a mirar, a razonar, a imaginar, digamos, a observar hacia afuera, por así decir, ¿no? Entonces, eso es una tendencia que el yoga o la práctica meditativa busca revertir, y por eso también en el sufismo se habla de que se precisa una mente introversa, es decir, ¿no?, transformar la orientación de lo mental o de lo psicomental desde la tendencia extravertida hacia una tendencia introvertida, ¿no? Entonces dice, así pues, la práctica del yoga es una actividad mental a contracorriente, por esto mismo que estoy diciendo, ¿no?, porque la corriente es hacia afuera. De hecho, también hace una alusión a una leyenda dentro de la mitología hindú, Oscar Pujol, ¿no?, hace alusión, ¿no?, en la que se habla de que, digamos, en la creación de la mente, pues
digamos, era como un saco, ¿no?, que se agujereó desde dentro, ¿no?, pero de alguna manera como para mirar hacia afuera, no hacia dentro. Entonces dice, eso, la práctica del yoga es una actividad mental a contracorriente, a diferencia de las actividades ordinarias, como el estudio, el trabajo, etc., ¿no? Y por lo tanto extremadamente difícil, puesto que implica invertir la dirección del flujo mental, ¿no?, y volverlo hacia su fuente. Es decir, hacer que la mente, en vez de mirar al exterior, se mire a sí misma, digamos, ¿no?, se contemple a sí misma, no de una manera egocéntrica ni narcisística, por así decir, sino atencional, ¿no? Digamos, es como mantenerse presente, ¿no?, y consciente, instalarse, por así decir, ¿no?, en la disposición consciente originaria, ¿no?, en la consciencia original, ¿vale? Eso es lo que tiene que ver con ese aforismo que es el 13. Que os repito que es: la práctica es el esfuerzo para la consecución de la estabilidad mental, ¿sí?, con esas consideraciones. Y eso viene de que en el anterior habíamos leído que la detención de los procesos mentales se produce mediante la práctica y el desapego, ¿no?, mediante la práctica. Entonces, por eso aquí habla ahora de que la práctica es el esfuerzo para conseguir la estabilidad mental, ¿vale? Es decir, que, dicho de otra manera, para alcanzar ese objetivo del yoga, que consiste en la detención de los procesos mentales, necesitamos encontrar estabilidad mental a través de la práctica, a través de la práctica de la concentración, ¿no?, de dirigir la mente hacia sí misma, ¿no?, la atención hacia sí misma, etc. Bueno, y el siguiente aforismo, ya para terminar, que es el 1.14, dice: esta práctica, la que estamos hablando, se afianza cuando se cultiva durante largo tiempo de forma ininterrumpida y con consideración. Entonces aquí Óscar Pujol lo que hace es bueno, señalar que, o sea, que es obvio, ¿no?, las dos primeras recomendaciones, el cultivar la práctica durante largo tiempo y de forma ininterrumpida, que son obvias, ¿no? Es decir, que hay que practicarlo durante un tiempo largo, ¿no?, que no es una cuestión de 4 días, y también que debe ser de manera ininterrumpida, ¿no? O sea, no, ahora sí, ahora no, ahora ya no me acuerdo, ¿no? Que esas dos son obvias, ¿no? Dice, este aforismo es un intento de responder a la pregunta de que, bueno, mucha gente se pregunta si realmente es posible detener los procesos mentales, ¿no?, mediante la práctica, ¿no? Entonces, el aforismo trata de responder a esa pregunta, pero dice que hay 3 condiciones, ¿no?, para el éxito de la práctica del yoga, ¿no? Una, ejecutarla durante largo tiempo. 2, que sea de forma ininterrumpida. Y la tercera, que es realizar la práctica con respeto y consideración, y esta es donde él pone ahora el acento, ¿no? O sea, las dos primeras son, como digo, obvias, pero esta tercera es interesante la reflexión que hace, ¿no? Dice, es importante que a la hora de practicar se haga con un cierto sentido de respeto y consideración por la tarea acometida, es decir, que no sea una cosa mecánica, ¿no?, o repetitiva, rutinaria, ¿no?, sino que debe ser practicada con consideración, ¿no?, con respeto. Es decir, de manera religiosa, en el sentido etimológico. Hacer algo de manera religiosa es hacerlo con cuidado, de manera atenta, que es lo contrario de hacerla de una manera negligente,
¿eh? La actitud religiosa es justamente lo contrario de la actitud negligente. Entonces, es decir, que no se practique rutinariamente o a disgusto, ¿no? De un modo forzado, ni aplicando, y esto es muy interesante, ni aplicando una, una forma demasiado, de una forma demasiado violenta el poder de la voluntad. ¿Eh? Es decir, no se trata de esto, vamos, me siento aquí y tal, ¿no? ¿Sabes? De una manera por cojones, vamos a decir así, ¿no? O sea, como una autoimposición violenta, entre comillas, ¿no? Esto evita muchas, o sea, el no hacerlo así evita muchas, dice Pujol, evita muchas desviaciones emocionales, como la frustración, la arrogancia, ¿no? O incluso el agotamiento psicológico, que uno se practica en esos términos, ¿no? Entonces dice, la estabilidad o fortaleza de la práctica significa que si experimentamos un dolor extremo o una sacudida o lo que sea, nuestra mente no se altera. Es decir, que en la medida en que uno va desarrollando o va alcanzando, ¿no?, esa estabilidad, pues bueno, pues quizás cosas que antes te alteraban o demasiado, pues a lo mejor ya no te alteran demasiado o te alteran menos o lo que sea, ¿no? O incluso a lo mejor hasta ya no te altera. Bueno, y también importante que también hay que entenderlo como que el afianzamiento de la práctica se vuelve, digamos, permite que la propia práctica se vuelva más natural y más espontánea, ¿no? No algo, insisto, ¿no? Rutinario, mecánico, forzado, bueno, a ver cuando ya suena la campana, ¿no? O tal, ¿no? Sino con cuidado, con respeto, con interés, ¿no? Con dedicación, ¿no? ¿Eh? Y también que eso, que se mantenga esa espontaneidad, ¿no? Y por eso también en el Zen se habla de la mente del principiante. Hay un libro de Suzuki, no es el Suzuki, eh, o sea, Daisetsu, ¿no?, de Itaro Suzuki, sino es otro Suzuki japonés también que se afincó en los Estados Unidos. Tiene un libro que se llama Mente Zen, Mente de Principiante, ¿no?, en el que justamente de lo que se recomienda es mantener ese espíritu, esa disposición característica de la mente del principiante, ¿no?, que es el, ¿no?, el acudir a la meditación, bueno, con, con interés, ¿no?, con esa inocencia y tal, y no como algo que, bueno, ya me lo sé todo, ¿no? Y ya no, ya está todo más o menos vendido, ¿no? O chupado, ¿vale? Entonces, entonces tengamos en cuenta eso, ¿no? Es decir, que de lo que estamos hablando es que necesitamos avanzar a través de la práctica, que la práctica supone un esfuerzo y que el esfuerzo va encaminado a alcanzar estabilidad mental. Se da cuando se alcanza un flujo mental que tiene que ver con esa guna sattva. Digamos, con conectar, ¿no?, con esa disposición de la naturaleza que está en nosotros, porque nosotros somos naturaleza. No hace falta ir al bosque para hacer contacto con la naturaleza. La naturaleza eres tú. Eres un producto, una expresión, ¿no?, una resultante altamente sofisticada y valiosa, ¿no?, preciosa de la naturaleza. Entonces, en ti están esos principios que están en todas partes, ¿no?
como quiera que los llamemos, ¿no? En este caso, en esta terminología, sattva, rayas, tamas, entonces nos interesa lo sátvico. A la hora de responder o de tener una actitud o de encarar o de relacionarse con los demás, pues también tener en cuenta desde dónde tendemos a reaccionar, a responder, etcétera, etcétera.